Bueno, en cuanto a continuación de este video, este va a ser el módulo 3, en la cual se trata del módulo relacional. ¿Qué es el módulo relacional? El módulo relacional es un modelo, organización y gestión de base de datos consistente en el almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas o tuplas y columnas o campos, y se distinguen de otros modelos como el jerárquico por ser más comprensible para el usuario inexperto y por basarse en la lógica de predicados para establecer relaciones entre distintos datos. El modelo relacional fue propuesto originalmente por Edgar Frank Codd en su ya famoso artículo de 1960. Gracias a su coherencia y facilidad de uso, el modelo se ha convertido en los años 80 el más usado para la producción. ¿Qué quise decir? Que el modelo relacional básicamente se basa en relación, es decir, en la elaboración de una tabla bidimensional que está conformada por columnas y las tuplas, que serían las filas. Esta también presenta propiedades, que no hay tuplas duplicadas, cada relación tiene un nombre distinto, las tuplas no están ordenadas, los atributos no están ordenados y los valores de los atributos son atómicos. Y además poseen un dominio. Un dominio es el conjunto de valores legales de uno o varios atributos. Los dominios constituyen a una poderosa característica del modelo relacional. El concepto de dominio es importante porque permite que el usuario defina en un lugar común el significado. Básicamente podemos encontrar un ejemplo aquí, es que los dominios se refieren al número de datos establecidos por un usuario para que otro usuario tenga permitido introducir esos datos. Es decir, un usuario tiene permitido introducir cuatro números, tiene permitido introducir 25 letras hasta que el sistema le diga. Otro tenemos la regla de identidad referencial. La regla de identidad referencial, pues tenemos clave primaria, clave externa, foránea. La clave primaria es un campo único que no se puede repetir y sirve para identificar los registros de una tabla como distintos. Además sirve para hacer relaciones uno a uno, muchos a muchos y uno a muchos. Un ejemplo, podemos encontrar que la clave primaria podemos encontrarla básicamente sobre todo en los listados. Esta puede ser como son los números de identificación o los números de cédula, que estos no son únicos para cada usuario. Y la clave foránea es uno o más campos de una tabla que hacen referencia al campo o campos de llave principal de otra tabla. Una llave foránea indica cómo están relacionadas las tablas y los datos en los campos de ambas deben coincidir, aunque los nombres de los campos no sean los mismos. Es decir, que una tabla foránea básicamente es la llave primaria que se encuentra dentro de otra tabla. Los lenguajes formales para la base de datos encontramos los lenguajes de definición, que los lenguajes de definición se especifican mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante un lenguaje especial que se le denomina el lenguaje de definición. En este caso tenemos un ejemplo, que es create table, cuenta, número cuenta, char 10, saldo inter. Básicamente eso es un pseudocódigo en la cual ahí nos estamos refiriendo a que estamos creando una tabla llamada cuenta. Además actualiza un conjunto de datos especiales y estos datos van a ser almacenados en un lugar llamado directorio de datos. Un lenguaje de manipulación de datos es un lenguaje que permite a los usuarios acceder o manipular los datos organizados mediante un modelo de datos apropiado. Hay dos tipos, los procedimentales y los declarativos. Los procedimentales requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener datos, y los declarativos requieren que el usuario especifique qué datos se necesita sin especificar obtener esos datos. Ahora hablaremos del lenguaje, el álgebra relacional. El álgebra relacional es un conjunto de operaciones que describen paso a paso cómo computar una respuesta sobre relaciones y cómo estas son definidas en el modelo relacional. Este posee grupos de operadores, los operadores tradicionales y los operadores especiales. Los tradicionales son utilizados en álgebra, que es la unión, intersección, diferencia y producto cartesiano. Y los especiales son el manejo de relaciones, que son select, project, join y la división. Los tradicionales encontramos la unión, que opera sobre dos o más tablas, siendo necesario que todas posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es la combinación de todas. Es decir, tenemos aquí dos tablas, la tabla A y la tabla B, en la cual esta se caracteriza por poseer dos filas repetidas, Santa Fe y Santa Fe. ¿Qué va a hacer la unión? Va a unir todos esos valores, pero va a tomar una sola fila repetida, o sea, no va a haber redundancia de datos. Y la intersección opera sobre dos o más tablas, siendo necesario que todas posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es la fila comunes a todas las tablas originales, descartando las filas repetidas.
Tenemos otra sentencia de tablas, que es la tabla A y la tabla E, en la cual volvemos a encontrar las filas repetidas, Rosario y Santa Fe, y Rosario y Santa Fe, que hace la intersección. Esta crea una tabla con las filas repetidas, pero que no hay redundancia de datos, es decir, hay una fila de cada una. Entre estas encontramos también la diferencia, que opera sobre dos tablas, siendo necesario que ambas posean la misma estructura, devolviendo una nueva tabla cuyo contenido de la fila figura en la primera tabla y no en la otra. Es decir, poseemos dos tablas, la tabla A y la tabla E. La tabla A posee filas iguales que la tabla B, que es Rosario y Santa Fe. Lo único que tienen dos filas diferentes, que es la Pérez y Buenos Aires. Como dice la teoría, esta se va a hacer una tabla, pero solo con la primera tabla que se haya formado, que en este caso sería la tabla A. Por lo tanto, va a formar una tabla con la fila Buenos Aires. La producto opera sobre dos tablas, efectuando un producto cartesiano del contenido de la misma, no siendo necesario que ambos posean la misma estructura y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es todas las posibles combinaciones de las filas de ambas tablas. Tenemos dos, tabla A y tabla B. Esta va a ser una multiplicación. La fila de la tabla A va a multiplicar las filas de la tabla B. La segunda fila de la tabla A va a multiplicar las dos filas de la tabla B. Y la tercera fila de la tabla A va a multiplicar las dos filas de la tabla A, viéndose así como en el siguiente ejemplo. 1 por 23 por 15 por 320, 1 por 23 por 7 por 5. Aquí. Ahora esperamos las especiales, encontramos la proyección. Opera sobre una o más tablas, no siendo necesario que éstas posean la misma estructura y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es todas las filas de las tablas indicadas que satisfacen una cierta condición, tal como sucede con la selección. En este caso podemos encontrar un pseudocódigo que dice que nos van a mostrar una tabla de los valores x y z donde x sea menor a 50, es decir, nos van a dar una tabla donde todos los valores tanto de x como de z sean menores a 50. En este caso x vale 1, 15 y 7 y z 11, 5 y menos 212, que eso es menor a 50. Y reencontramos la reunión. La reunión opera sobre dos o más tablas que poseen estructuras diferentes y devolviendo una nueva tabla cuyo contenido es un conjunto de filas con las columnas deseadas provenientes de las diferentes tablas, en que las filas de las diferentes tablas en un juego son relacionadas mediante alguna condición. En este caso podemos encontrar la fila de la proyección con la que x es menor a 50, una tabla B, en la cual esto nos va a dar una tabla resultante, que es una reunión de A y B, tomando W y Y, con x igual a b y z mayor a 10, que en este caso sería w32 y y5. El cálculo relacional. El cálculo relacional es un lenguaje de consulta que describe la respuesta deseada sobre una base de datos sin especificar cómo obtenerla, a diferencia del álgebra relacional, que es un tipo procedimental. Existen diversos tipos: el orientado a tuplas y el orientado a dominios. El orientado a tuplas se proceden tuplas de una o más relaciones SQL orientados a la tupla utilizando nombres de relación y etiquetas como variables de tupla. Y los dominios, las variables tuplas se reemplazan por las variables dominios y se procesan dominios que alcanzan a más relaciones. Al hablar de tupla, ¿qué es una tupla? La tupla se define como una función finita que asocia unívocamente los nombres de los atributos a una relación de los valores de una instalación de la misma. En pocas palabras, se refiere a la fila de una tabla. El cálculo relacional de dominio utiliza variables de dominio que toman sus valores del dominio de un atributo. En lugar de tomarlos de una tupla completa, está constituido con los mismos operadores que el cálculo relacional de tuplas, pero no hay tuplas sino variables de dominio, como podemos encontrar en los ejemplos de aquí. Y el cálculo de tuplas está basado en el cálculo de predicados, utilizando variables tuplas que representan tuplas. Una consulta del tuplas TRC es la forma TYT, donde T es una variable tipo tupla y Y es una fórmula que describe a T. Y el resultado de esta consulta es el conjunto de todas las tuplas T para las cuales la fórmula es verdadera, como los ejemplos que encontramos aquí. Y bueno, este fue el resumen del módulo 3, en la cual a través del siguiente video se hará un resumen del módulo 4.